Imaginen esta escena. Un accidente fatal. Por un lado, un conductor que va a exceso de velocidad. Por el otro, un ciclista que cruza por donde no debería. Si ambos cometieron una imprudencia, ¿sobre quién recae la culpa? Bueno, hoy vamos a analizar una decisión judicial que nos da una respuesta muy clara a esta pregunta tan compleja. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que está en el centro de este caso tan trágico. Es una de esas situaciones que obliga a la justicia a caminar por una línea muy delgada. A ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad cuando estamos en la vía. Es algo que lamentablemente nos podría pasar a cualquiera. Y para encontrar la respuesta, no vamos a especular. Vamos directo a la máxima autoridad. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Vamos a desmenuzarla juntos, porque lo que la Corte decidió en este caso sienta un precedente importantísimo para todos los que compartimos las calles, ya sea que vayamos en carro, en bici o a pie. ¿Ok? Primero lo primero. Para entender la lógica de la Corte, tenemos que viajar en el tiempo y regresar a la escena. Es clave que visualicemos exactamente qué fue lo que pasó y en dónde. A ver, aquí están los datos fríos, los hechos que nadie discute. Era una mañana de noviembre a eso de las 6. Un auto choca contra una bicicleta en la vía que va de Tunja a Paipa. El resultado, trágicamente, fue fatal para el ciclista. Y es justo a partir de este punto que la historia se empieza a enredar. Y aquí es donde todo se vuelve un lío, porque la imprudencia, como vemos, vino de los dos lados. Miren, por un lado, el conductor iba muy por encima del límite de velocidad. Pero por el otro, el ciclista también cometió varias faltas que son gravísimas. Se metió a la vía por un camino prohibido, no llevaba nada para que lo vieran, ni reflectivos, ni protección, y además, un detalle que no es menor, los análisis toxicológicos dieron positivo. Con este cóctel de negligencias, el caso estaba servido para los tribunales. Con un escenario así de complejo, era de esperarse que el camino en los juzgados no fuera nada fácil. De hecho, fue una auténtica montaña rusa. Las primeras decisiones que se tomaron fueron completamente opuestas, lo que nos demuestra lo increíblemente difícil que era decidir quién tenía la culpa. En la primera parada, el juez absuelve al conductor. ¿Cuál fue su argumento? Pues básicamente que el ciclista, por todas las imprudencias que cometió, fue el principal responsable de su propia tragedia. Dijo que se puso a sí mismo en un peligro tan grande que era imposible que el conductor lo evitara. O sea, en pocas palabras, se le echó la culpa a la víctima. Pero claro, la historia no se iba a quedar ahí. El caso se fue a apelación y el Tribunal Superior de Tunja le dio un giro de 180 grados a todo. ¿Qué hicieron? Revocaron la absolución y condenaron al conductor. Para este tribunal, el error de fondo fue culpar únicamente a la víctima. Sí, reconocieron que el ciclista fue imprudente, pero dijeron que la imprudencia del conductor también fue decisiva. Y este choque de trenes, esta contradicción entre sentencias, es lo que hace que el caso llegue hasta la máxima instancia, la Corte Suprema. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. Vamos a ver cómo la Corte Suprema desenredó este nudo legal. Aquí es donde se establece la regla que lo cambia todo. La Corte utiliza un concepto que suena muy técnico, pero que en realidad es clave entender: el riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Qué es eso? Piénsenlo así. Manejar un carro es un riesgo, pero es un riesgo que la sociedad acepta. Está permitido. Pero manejar a casi el doble la velocidad permitida, bueno, eso ya es otra cosa. Ese es un peligro que la ley no tolera, es un riesgo desaprobado. Y la prueba reina, la que no miente, está en estos números. Las pruebas técnicas demostraron que antes de que el conductor siquiera pusiera un pie en el freno, su carro iba entre 82 y 91 kilómetros por hora. Un dato que, como vamos a ver, es el que define todo. Ahora, contrastemos esa velocidad con la realidad. En esa zona, el límite de velocidad era de 50 kilómetros por hora. 50. O sea, no estamos hablando de que se pasó por un poquito. Iba casi al doble de la velocidad permitida en un tramo que por algo tenía ese límite tan específico. Miren, la lógica de la Corte es impecable. Es como armar un rompecabezas. Primero, establece que el conductor creó un riesgo prohibido con su exceso de velocidad. Pero no solo eso, también estaba adelantando en curva e ignorando señales. Y aquí viene lo más importante. La Corte nos recuerda que las leyes de tránsito no están ahí solo para cuando todo el mundo hace las cosas bien. No, existen precisamente para poder reaccionar ante la imprudencia de los demás. La conclusión es demoledora. La velocidad era tan alta que el conductor tuvo menos de un segundo para reaccionar. La colisión no se volvió inevitable cuando apareció el ciclista. Se volvió inevitable desde el momento en el que el conductor decidió pisar el acelerador de esa manera. Con un análisis tan detallado sobre la mesa, la Corte Suprema de Justicia llegó a una conclusión final, una que zanja de una vez por todas la discusión sobre quién tuvo la responsabilidad última en esta tragedia.
Esta frase de la sentencia es oro puro. Es la clave de todo. Lo que la Corte está diciendo es, sí, el ciclista fue imprudente, pero su muerte no tenía por qué pasar. Lo que la hizo inevitable fue la decisión del conductor de violar las normas. Su exceso de velocidad fue el factor que convirtió una situación de riesgo en una tragedia que se pudo haber evitado. Y por lo tanto, el veredicto fue claro y definitivo. Se confirma la condena en contra del conductor por el delito de homicidio culposo. Ahora bien, más allá de la historia de este caso, ¿qué lección nos deja esta decisión para el día a día? Porque aquí es donde la ley sale de los papeles y se mete en la vida de todos nosotros. Y la gran lección es esta. El deber de cuidado que tenemos al volante va mucho más allá de no chocar y ya. Significa manejar de una forma tan segura, tan prudente, que nos permita reaccionar y evitar una tragedia, incluso si otra persona comete un error. Las leyes de tránsito nos obligan a ser el factor de seguridad en la vía, a anticiparnos al error ajeno. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? En la vía, todos confiamos un poco en que los demás van a cumplir las reglas, pero esta sentencia nos recuerda que la precaución es un deber que nunca descansa. Porque al final, la norma más importante de todas es la de proteger la vida, tanto la propia como la de los demás.